¡Y duro! ¡Mierda! Eran las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio. Venezuela llevaba horas de celebración por la festividad de San Juan. Las calles del litoral estaban llenas, los mercados todavía abiertos, la gente en sus casas, en sus edificios, en la calle. Y en ese momento exacto, el suelo se movió. Un terremoto de 7.2 golpeó el norte del país. 39 segundos después llegó el segundo, 7.5. 2 golpes en menos de un minuto. Y en ese lapso, Venezuela cambió para siempre. Todo está estremeciendo. Lo que ocurrió en esos primeros segundos define todo lo que vino después. El primer terremoto fracturó estructuras. El segundo llegó antes de que cualquier edificio pudiera estabilizarse. Eso es lo que los sismólogos llaman un doblete. Y en Venezuela no se registraba algo de esta magnitud desde hace más de un siglo. La energía liberada por los 2 terremotos combinados equivale a la de 169 bombas atómicas. Eso es lo que absorbió el suelo venezolano en 39 segundos. El epicentro del primero estaba cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a 20 kilómetros de profundidad. El segundo, a 10 kilómetros bajo la superficie, frente a la costa norte. Esa diferencia de profundidad es crítica. Cuanto más superficial el terremoto, mayor la destrucción en todo lo que está arriba. ¿Todavía está temblando? No, ya dejó de temblar. No. ¡Temblando, marico! ¡Mierda! En el momento exacto del impacto, la gente hizo lo que pudo. En los edificios del litoral, quienes estaban en pisos bajos salieron corriendo. Quienes estaban en pisos altos no tuvieron tiempo. Hay testimonios de personas que describen haber escuchado primero un ruido profundo, como un tren pasando por debajo del suelo, antes de sentir el movimiento. Ese ruido es la onda P, la primera en llegar, viajando a más de 6 kilómetros por segundo. En las calles de Caracas, a más de 100 kilómetros del epicentro, el movimiento duró entre 45 y 60 segundos. Tiempo suficiente para que los edificios más débiles no resistieran. En La Guaira, a pocos kilómetros de la costa, el impacto fue inmediato y total. Había gente que en ese momento estaba comprando en mercados, otros en playas del litoral celebrando San Juan, otros en sus casas viendo televisión. En menos de un minuto, todos estaban en la calle. Lo que quedó después de esos 39 segundos es esto. Más de 100 edificios colapsados solo en La Guaira. En Caracas, estructuras de varios pisos en zonas residenciales quedaron completamente destruidas. El principal aeropuerto del país tuvo que cerrar. El metro fue suspendido, el suministro de gas natural se cortó, y los terremotos se sintieron en la Amazonía brasileña a 1.700 kilómetros de distancia. Las evacuaciones llegaron incluso hasta allá. La ciudad universitaria de Caracas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, quedó gravemente afectada. La Catedral de Caracas tiene grietas visibles en el campanario. La Basílica de Santa Capilla sufrió daños severos en su altar, y las autoridades advirtieron que sus cúpulas están en riesgo de desplome. En la iglesia de San Juan cayó la cruz que coronaba el templo. 39 segundos destruyeron parte de la historia arquitectónica de Venezuela. Se calcula que unas 400 personas habitaban el edificio. Es probable que no todas hayan estado porque ese día era un día de asueto. O sí, no lo sabemos. Y hay algo que los videos de esas primeras horas dejaron registrado y que explica por qué tantas estructuras no resistieron. Las imágenes del interior de algunos de los pilares colapsados mostraron algo que los especialistas en ingeniería no tardaron en señalar. Adentro de esas columnas no había concreto ni hierro, había espuma, el tipo de material que se usa para empacar electrodomésticos, cubierto por una fina capa de cemento por fuera. Eso eran las columnas que debían sostener el peso de edificios habitados. Los especialistas consultados por medios internacionales apuntan al mismo factor. Décadas de construcción sin inspección real, sin cumplimiento de normativas antisísmicas. El terremoto no creó ese problema, lo expuso.
El balance oficial al día de hoy, domingo 28, es de 1.450 personas que no lo lograron, 3.150 con heridas registradas y 50.000 familias sin noticias de los suyos. Pero hay algo que no está en ese número oficial. El USGS proyectó desde el primer día que la cifra final podría estar entre 10.000 y 100.000, considerando la intensidad del movimiento y la densidad de las zonas afectadas. Esa diferencia entre lo confirmado y lo proyectado está en las estructuras que todavía no han sido completamente revisadas. Hoy domingo, 4 días después, los equipos siguen trabajando. Esta mañana se registró una nueva réplica de magnitud 4.3. Van más de 400 réplicas desde el miércoles, y cada una de ellas sigue haciendo daño en lo que quedó en pie pero debilitado. La respuesta sobre el terreno también dice algo sobre el estado en que llegó Venezuela a este terremoto. Un voluntario que lleva 2 días seguidos sin dormir, removiendo escombros en La Guaira, lo resumió en una frase: Venezuela no estaba preparada para esto. Honestamente, ni siquiera estábamos preparados para una gripe. El sistema sanitario del país llegó al terremoto ya al límite. 13 hospitales resultaron afectados. Más de 12.000 personas requirieron atención médica solo en los primeros días. Y los centros de triaje improvisados operaron con lo que había disponible. Hoy domingo, más de 2.600 rescatistas internacionales y 137 perros de búsqueda operan en Venezuela, España y El Salvador entre los principales contingentes, entre otros países. Y esta mañana, equipos internacionales sacaron con vida a una persona de entre los restos de un edificio colapsado, 4 días después del terremoto. Con vida. ¡Marico! No, vale, ¿qué es lo que? Hay una decisión que se anunció hoy y que va a definir lo que viene para miles de familias venezolanas. El gobierno confirmó la creación de una comisión técnica para evaluar el estado de todas las viviendas afectadas. Van a usar un sistema de 3 colores. Verde para las habitables, amarillo para las que necesitan revisión, rojo para las que no tienen solución estructural. Porque hay cientos de edificios que desde afuera parecen estar en pie, pero por dentro ya no aguantan. Y con cada réplica, esa cuenta sigue corriendo. Lo que eso significa en la práctica es que hay familias que llevan 4 días durmiendo en la calle frente a sus propios edificios, sin saber todavía si van a poder volver, sin saber qué van a encontrar adentro. Seguimos informando.